7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, los catedráticos y epidemiólogos doctor Alberto Narváez y doctor Daniel Simancas. Les invitamos para que nos ilustren sobre estas nuevas medidas del COE Nacional respecto de la reducción de contagios, la incidencia del COVID en nuestro país. Doctor Narváez, ¿qué momento estamos viviendo hoy y si encajan estas medidas a una realidad sanitaria que estamos en el Ecuador? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a los oyentes de Radio Democracia. Bueno, lo que estamos viendo, sí hay un descenso, sigue descendiendo el número de casos, aunque hay que tomar en cuenta que en el Ecuador hay un atraso de 5 semanas en la detección, pero tenemos ya a nivel nacional menos de 100 casos. Lo que me preocupa es que el índice de positividad de Quito, por ejemplo, que es el dato que tengo, no ha cambiado en los últimos 7 días de la semana pasada, ¿no? Se mantiene estable, está alrededor de 10%. Esta semana no tengo información. Entonces, sí baja, sigue bajando, sin embargo, pensaba que se iba a dar la ola de BA2, que es la variante que fue detectada a fines de abril, iba a circular en estos días después del Día de la Madre o después de Semana Santa, pero no vi una ola. Analizando un poquito la curva, encontré que después de la gran ola de enero, para inicios de febrero hubo un nuevo pico, un pequeño pico no despreciable, que podría haber sido la ola de BA2, y es por eso que ahora no aparece o no tenemos BA2. Sin embargo, en relación a las medidas, creo que hay que ser muy cautelosos porque en el mundo están circulando nuevas linajes o subvariantes del Omicron, como el BA4. En Sudáfrica ya les está produciendo un pico importante. Ellos tienen algo desfavorable, que entran en invierno y eso aumenta la transmisión, pero están teniendo un pico de BA4. Al parecer se reporta que el BA4 puede reinfectar a los que se infectaron por BA1 o BA2. En el Ecuador, igual que en Inglaterra, es posible que ya mucha gente tiene inmunidad híbrida, es decir, la inmunidad por la vacuna por un lado e inmunidad por la infección. Es probable que en el Ecuador eso sea la explicación de la baja, y creo que en las próximas semanas es probable que si no ingresan estas nuevas variantes tan rápidamente, vamos a tener una baja transmisión, porque el comportamiento en el Ecuador, el comportamiento del coronavirus ha sido estacional. Pero hay que ser cautos. El BA4 si ingresa, eso es cuestión solo de días, puede producirnos algunos brotes importantes durante las vacaciones de verano, ¿no? Y hay que estar preparados más para el mes de octubre, que con el ingreso a clases, el inicio del invierno, puede haber una importante transmisión por estas nuevas linajes o subvariantes del Omicron. Doctor Narváez, en medio de estas medidas y con esta reducción de contagios, usted señalaba cautelosos con las medidas. Eso implica que se disponga, por ejemplo, lo ha hecho el COE Nacional, que ya no se use mascarilla. ¿Cuán importante sería, al menos en ciertos momentos, que se debiera usar? Bueno, yo mantendría todavía, porque todavía en el índice de positividad en Quito es superior al 5%, ¿no? Pero se están haciendo muy pocas pruebas, eso también es la verdad. Entonces, sobre todo a las personas que tienen factores de riesgo, a los adultos mayores y también a los que no se han infectado y a los no vacunados, deberían mantener la mascarilla en lugares cerrados como aviones, por ejemplo, que en el estudio último que han hecho los ingleses se demuestra que los viajes en avión son factores de riesgo. Entonces hay nuevos hallazgos de cómo está comportándose epidemiológicamente la epidemia en el mundo, y sobre todo el ejemplo es Inglaterra, que hace prever que
el retirar prematuramente el uso de mascarilla en espacios abiertos o cerrados. En los abiertos yo estoy de acuerdo, siempre y cuando puedan mantener la distancia, pero en los cerrados las personas con factores de riesgo, los no vacunados, los que no se han infectado previamente, deberían mantenerla por precaución hasta cuando tengamos ya una reducción importante, más importante de casos, sobre todo que el índice de positividad baje, ¿no? Se están tomando muy pocas muestras en el Ecuador. Desgraciadamente la gente, los casos leves, inclusive moderados, no están yendo a tomarse pruebas y eso nos hace ver una realidad que no es la verdad, digamos así, porque si no se toman pruebas no sabemos el número real de infectados. Pero de lo que se ve, sí continúa bajando, pero no, el índice de positividad en Quito no ha bajado y eso me preocupa un poco. Entonces creo que hay que andar con un poquito de cautela, más por la introducción que pueda haber de estos linajes que se han demostrado ser más transmisores que los de anterior Omicron BA1 sobre todo, y también pueden reinfectar a personas que previamente se infectaron por Omicron. Entonces todavía no hay que cantar victoria y la OMS es muy claro hablando que la epidemia no se ha terminado. Desgraciadamente las opiniones que el presidente dio de ya retirar las vacunas dentro y fuera, dan la impresión y dicen la epidemia se terminó, y yo creo que todavía no se ha terminado, ¿no? Y vamos a tener, sobre todo en octubre próximo, vamos a tener picos más aún porque las coberturas de vacunación de tercera dosis, que son las que son más eficaces para evitar la transmisión, no superan el 40% en la población mayor de 3 años. Aunque en adultos mayores de 50 ya tenemos casi 80% en Quito sobre todo, ¿no? Los datos del país están atrasados en reporte de vacunación. Es decir, ¿estamos pasando, doctor Narváez, de la pandemia a la epidemia? Yo pensaba que podíamos hacer eso, pero con la presencia de las variantes, sobre todo de la BA4, creo que no, eso no va a suceder. Vamos a seguir en situación de epidemia con una baja importante en verano, pero con un incremento en lo que sería en el norte, el otoño, ¿no? Es decir, en octubre, por el ingreso a clases de la sierra. Entonces creo que no todavía. Y la OMS en eso es bastante claro, que no estamos pasando, que no se va a pasar todavía en endemia. La vacuna, desgraciadamente, mientras no haya una vacuna específica para las variantes circulantes, no da la suficiente inmunidad para evitar transmisión. Y como dije, tenemos bajas coberturas de tercera dosis en la población, menos de 40%. Y por lo tanto, el riesgo de infectarse de mucha gente por estas nuevas variantes va a ser alto, ¿no? Bienvenido al doctor Daniel Simancas, académico, catedrático, epidemiólogo. Doctor Simancas, ¿cómo cataloga usted estas nuevas medidas del COE frente a la reducción del contagio del COVID? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente no estoy de acuerdo. Hay que ser enfático en esto. Hemos realmente incrementado la afluencia de personas a la reactivación económica se ha logrado. Hay datos de que incluso la movilidad es más que antes de la pandemia. Es decir, estamos reactivando la economía de una manera efectiva, que era la intención, ¿no? Aquí tenemos dos variables muy importantes. Una es la saturación del sistema sanitario y la otra es la reactivación económica. Si es que tomamos restricciones de salida, por ejemplo, de movilidad, pues va a haber una reducción de la activación económica. Pero como esto no ha pasado, como se han liberado la mayoría de restricciones en cuanto a movilidad, pues la economía se ha reactivado. Si las ganancias de los feriados son incluso mayores que años pasados, a pesar de no haber retirado la mascarilla, hablo del feriado de carnaval, pues no se entiende de que nos liberemos de una estrategia costo efectiva como la mascarilla,
que nos ha costado muchísimo trabajo implementarla en la población y que al parecer ha dado sus frutos, ha dado resultados de esta campaña intensa que se ha hecho desde todos los niveles, medios de comunicación, universidades, capacitación en colegios, universidades. Y la gente, pues en el momento en que se dio la disposición de retirarse la mascarilla, pues no la asumió, no la tomó ventajosamente. Por eso es que siguen reduciéndose los casos, porque uno va por la calle, pues hay muy pocas personas que se han retirado la mascarilla, la mayoría sigue utilizando esta estrategia porque sabe, porque está consciente, porque ha sufrido el dolor del embiste de este virus a nivel familiar, muertes, realmente hospitalizaciones largas, realmente muchos de ellos pues se gastaron todos sus ahorros de toda la vida en atención médica, que eso también es un tema a analizar. El gasto de bolsillo que hubo en la pandemia fue catastrófico por la misma saturación del sistema sanitario. Ahora, ¿por qué sacarse la mascarilla entonces? ¿No? ¿Cuál es el fin? De acuerdo con los datos, pues existe muy poca cobertura de tercera dosis y de cuarta también. Entonces estamos vulnerables todavía. Y yo, algo que me ha servido mucho en las entrevistas es comentar a la ciudadanía que vea adentro de su familia qué está pasando ahora. ¿No nos estamos infectando acaso? ¿No estamos con gripes? ¿Nuestros niños no se están enfermando? ¿Nuestros adultos mayores no se están enfermando? ¿Qué es lo que está pasando? Hemos minimizado, hemos normalizado los síntomas respiratorios y eso está mal. Junto con una política de ya no hacer pruebas, estamos entrando quizá en un brote muy importante. Muchas escuelas tienen casos positivos y ya los niños siguen acudiendo sin aislamiento. Y quizá lo que estamos viendo son brotes que ven otros países, pero nosotros al no tener pruebas, pues definitivamente no los vemos. Con respecto a la pandemia, es decir, no hay certezas, ¿no? Uno podría pensar en que vamos camino hacia una endemia, pero esto dependerá de muchas cosas, ¿no? No tenemos una certeza importante para decir en agosto pasamos de una pandemia a una endemia. No. Existen nuevas variantes, existen nuevos brotes. En estos momentos en España, en Estados Unidos, se detectan brotes, aunque no tanto hospitalizados y muertos, pero logran detectar los brotes. Yo creo que nosotros no estamos logrando detectar estos brotes y estamos normalizando una pandemia que nos puede costar muchísimo. ¿Por qué nos puede costar muchísimo? Porque no es buen negocio dejar que la gente se infecte y se reinfecte a cada rato, ¿no? Había un estudio, un informe de un centro de medicina de España que dice que el 80% de la consulta es post-COVID, de síntomas post-COVID. Entonces, estamos condenándonos a desarrollar una enfermedad crónica que no sabemos del impacto que tenga todavía. Muchos de los pacientes que se infectaron por COVID y se reinfectaron, también hay estudios del Carlos III que dicen que aproximadamente una persona se contagió entre 2 y 3 veces. Muchas de ellas no se dio cuenta, fueron síntomas leves, otras no tanto. Pero a la final estos pacientes, en el 80% de los casos, un síntoma persiste y están apareciendo los nuevos enfermos crónicos. En cuanto al tema mental, pues enfermedades mentales, depresión, ansiedad, dice que la pérdida de memoria, la pérdida de coeficiente intelectual por una persona que se ha infectado y se ha reinfectado de COVID podría ser una reducción de 20 años de su edad cerebral. Entonces vamos a enfrentar, por eso es que los asiáticos tienen confinamientos tan estrictos, tampoco estoy de acuerdo, pero ellos no van a dejar que su población se infecte como se ha infectado Latinoamérica. Quizá ahora estemos gozando de una inmunidad natural,
más las vacunas, que se llama inmunidad híbrida, y por eso es que estamos quizá gozando de este periodo, de esto que muchos textos lo denominan la trampa de la normalidad, ¿no? No hay pocos casos, pocas hospitalizaciones, pero no estamos viendo más allá de lo que está en nuestras narices, que son las enfermedades crónicas. Muchos pacientes han desarrollado diabetes, problemas de la tiroides, problemas neurológicos, y ya no son los mismos, sienten mucho cansancio, ya no suben las gradas, tienen problemas del hígado, de los nervios, ansiedad, depresión, es decir, tenemos que ver más allá y tenemos que empezar a planificar lo que serán las nuevas pandemias, la pandemia de salud mental, la pandemia de enfermedades crónicas, metabólicas, que nos azotarán. Y por supuesto, si minimizamos todavía esta pandemia, si queremos terminar la pandemia por decreto, pues lo vamos a lamentar en el corto o en el mediano plazo. Así que tendrán que pasar muchas cosas para que nosotros regresemos a una normalidad, y yo pensaría que más bien deberíamos hablar de una nueva normalidad donde todo el mundo utilice mascarilla en el hospital, por ejemplo, en los centros de salud. No es posible que nosotros no hayamos aprendido nada de este virus. La higiene de manos, la distancia social, no podemos ir a casa de nuestros padres enfermos a pedir que nos den algún remedio, alguna agüita. Eso es todo, eso ya no puede existir, ¿no? Es decir, mandar a un niño enfermo a la guardería, pues eso no puede existir. Debe haber un compromiso sanitario con una política clara de higiene, de permisos de teletrabajo cuando una persona está enferma, justamente para no lamentar estos brotes que hemos tenido. Debemos aprender algo, Miguel, de esta pandemia: solidaridad, higiene, prudencia, pertinencia. Estamos liberándonos o despojándonos de todas las restricciones, fantaseando con el fin de una pandemia que no llegará rápido, que no ha llegado en ningún país del mundo y que realmente nos puede costar caro a la larga. Doctor Simancas, usted decía que puede costar muchísimo para el Estado cuando no hay políticas que permitan enfrentar, en este caso, esta pandemia. Resulta mucho más caro para el Estado el curar antes que prevenir en salud. Por supuesto, esto está tremendamente demostrado y basado en evidencias científicas. Tenemos que empezar a hablar más de salud que de enfermedad. Tenemos que empezar a hablar más de un trabajo comunitario que un trabajo hospitalario. Nos hemos acostumbrado a esta hospitalomanía, que se la denomina, es decir, intentar o creer que la salud está en los hospitales cuando ahí está lleno de enfermos. Nos hemos acostumbrado a la hipermedicalización. Lo que exigimos, lo que salimos a protestar es por medicinas, cuando si uno se pone a pensar, pues la medicina ya es la consecuencia de no haber hecho nada. No debemos pelear debemos pelear por medicinas, sí, pero no debemos pelear solo por medicinas. Debemos pelear por una salud integral, ¿no? Una salud que, por ejemplo, respete los determinantes sociales, que permita tener agua, alcantarillado, servicios básicos, saneamiento, higiene, alcantarillas, luz eléctrica, internet para poder informarnos. Es decir, estos determinantes sociales son los que afectan y a la final causan estas enfermedades. Lo que deberíamos festejar no es por incrementar las salas de atenciones de diálisis, por ejemplo. Lo que deberíamos festejar es porque cada vez hay menos pacientes que requieran diálisis, cada vez hay menos pacientes que requieran medicina para la hipertensión, cada vez menos pacientes se enfermen de cáncer porque hemos logrado prevenir una campaña de prevención del cáncer de piel, del cáncer gástrico, del cáncer de mama, del cáncer de cérvix, con vacunación, con información, con salidas comunitarias. La salud no está en los hospitales, la salud está a nivel comunitario y está a través de un empoderamiento que deben tener las personas de su realidad. Yo como familia debo saber
que hay estrategias para que mi familia no enferme. Y dentro de estas estrategias está la higiene, dentro de estas estrategias está los esquemas de vacunación, está una comida saludable, está el hacer ejercicio. ¿Cómo podemos hacer ejercicio si no podemos salir a la calle con esta delincuencia? Entonces debemos salir a luchar por realmente tener condiciones para estar saludables. Si nosotros solo exigimos medicamentos, pues yo creo que le estamos dejando muy fácil a los gobiernos, no solamente a todos los gobiernos. Si le decimos lo ideal está en construir más hospitales, lo ideal está en comprar más medicinas, eso es ya la consecuencia. Entonces tenemos que empezar a hablar de salud y de repensarnos un sistema sanitario que está descuartizado, dividido. El IES hace lo que quiera, el ISPOL también. Entonces realmente podemos hablar de un sistema unificado que tenga criterios claros. Es los retos que nos demanda, que nos ha hecho despertar esta pandemia, nos ha hecho quizá entender que en la prevención, que en los centros de salud está realmente la clave y no realmente llenar hospitales para regocijarnos quizá de que hemos alcanzado algo en términos de salud. Los indicadores no han mejorado en 20 años, así que realmente estamos en problemas en salud. Es una alerta que se debe dar desde la academia para empezar a discutir los temas de salud más que los temas de la enfermedad. Doctor Alberto Narváez, el tema de las vacunas. Se ha reducido la tercera y cuarta dosis por falta de concurrencia de quienes debieran hacerlo. Sin embargo, no solo esta tercera y cuarta dosis, sino cómo mira a futuro el mantenimiento de estas vacunas. Bueno, pero disculpe que quiero un poquito antes también hablar de lo que de la prevalencia de COVID persistente. Nosotros hicimos en el mes de abril un estudio en Carapungo y Llano Chico, en más o menos unas más de 250 familias, es decir, más o menos 1,000 personas, y encontramos 16 casos probables de COVID persistente. Uno de ellos con discapacidad severa, unos pocos, 2 o 3 con discapacidad moderada. ¿Qué es el problema serio del COVID persistente? Además de lo que ya habló Daniel. O sea, y ya se sabe que el estar vacunado es una medida de protección del COVID persistente, pero también hasta ahora hay muy pocos tratamientos específicos del COVID persistente. Hay un estudio que plantea que la vacuna es a su vez una de las mejores alternativas terapéuticas del COVID persistente. Pero en Ecuador y en estos dos barrios, que son estos dos sectores, que son sectores donde ha habido una transmisión muy grande, tuvimos más de 1.6% de personas con COVID persistente. Entonces, es un asunto que los servicios de salud deben tomar muy en cuenta por las repercusiones que esto tiene. Afecta a casi todos los órganos, salud mental, como planteó Daniel, el tema de los temas tiroideos, que han aumentado bastante en las consultas. Es decir, estamos en una epidemia, digamos así, de COVID persistente, que el problema es que persiste por mucho tiempo y es probable que en algunos se mantenga todo el tiempo. Entonces, y eso también trae a colación de la pobre campaña que se ha hecho para incentivar a la gente a vacunarse la tercera dosis y la cuarta, más la tercera. Como dije, tenemos menos de 40% de terceras dosis. Hay una población de cerca de 700,000 mayores de 50 años que no han recibido tercera dosis, a pesar que ya cumplieron el tiempo desde la segunda dosis, ¿no? Entonces, no hay una campaña adecuada, la gente no se está vacunando, y eso sí es un problema, porque la protección de la vacuna es importante, mantener la mascarilla es igual de importante, pero ninguna medida sola sabemos que detiene la transmisión. Además, el dejar que la gente se infecte también nos trae otro problema: la generación de nuevas
nuevas linajes, subvariantes, alguno puede ser totalmente resistente, por dar un término más entendible, a todas las vacunas, y ahí la situación puede ser muy grave. Ya vemos cómo en Sudáfrica y en otros países los linajes están produciendo un incremento importante de casos. Entonces, el gobierno tiene que comenzar a trabajar mucho más en COVID persistente, por un lado, y a capacitar, a hacer un protocolo para que la gente comience a diagnosticar COVID persistente. Encontramos que de los 16 casos, apenas a 2 les habían diagnosticado como COVID persistente, al resto no, y es que los médicos no han sido capacitados. En el Ecuador no se ha hecho un protocolo, guía de práctica clínica de COVID persistente, y eso es algo urgente, ¿no? Y la vacuna, el ritmo de vacunas está muy, muy lento, inclusive hasta octubre, que deberíamos tener siquiera un 90% de vacunados con tercera dosis. Al ritmo que vamos de vacunación no vamos a llegar, claro, y vamos a tener en octubre particularmente un incremento importante de casos, ¿no? Claro. Doctor Daniel Simancas, el tema de la vacunación, ¿cuál debiera ser el ritmo y el futuro de este proceso de vacunas que fue exitoso al comienzo y que ahora se ha reducido ese seguimiento? Bueno, debemos dejar un poquito el triunfalismo vacunal y ponerse a trabajar, especialmente en el mensaje. Yo le digo a Miguel y Alberto, imagínense una familia que le dicen que ya no es necesario la mascarilla, pero que se vaya a vacunar. ¿Qué pasa ahí en esa familia? Y cuando estamos peleando con las noticias falsas, estamos peleando con los antivacunas, pues van a ser presa de estos mensajes que distorsionan el sentido de riesgo que tiene una familia. Entonces, a ver, yo soy padre de familia y me están diciendo que me saque la mascarilla adentro y afuera. Ok, pero que me vaya a vacunar. Entonces no entiendo. No me voy a vacunar. Ya no, pues ya no es necesario. Esto de la tercera dosis, cuarta dosis ya no es necesario. Si ya no se necesita la mascarilla. Entonces, ¿cómo se maneja el mensaje comunicacional a nivel de salud? Es peligrosísimo. Se tiene que analizar el mensaje que se da a la población. En cuanto a cobertura, pues ya lo ha dicho Alberto, la tercera dosis es fundamental. La tercera dosis, y también empezar a mirar qué es lo que está pasando con cada vacuna. Ojo, la vacuna, hay vacunas mucho más efectivas que otras para el refuerzo. No podemos, ya se acabó el tema de que todas las vacunas son iguales, de que vacunemos con lo que haya. Eso debe cambiar. Hay vacunas que para las nuevas variantes, por ejemplo, Omicron, son más efectivas. Y entonces, ¿qué es lo que nos resta? Quizá aquí lo que nos resta es, ante la pobre cobertura de vacunación, tenemos que exigir una nueva vacuna. Los gobiernos tienen que juntarse para la farmacéutica, decirle, bueno, paren de producir una vacuna que ya es muy antigua. Esta vacuna ya es de hace 2 años para la variante de Wuhan. Claro. Y eso ya no nos sirve. Entonces necesitamos vacunas actualizadas, vacunarnos y esperar al invierno que no haya olas grandes. Doctor Simancas, a propósito de lo que se ha señalado esta mañana, y vamos a concluir con esto por ahora, ¿a qué médico especialista habría que concurrir si es que, como se ha dicho esta mañana, existe la sospecha de COVID persistente? Bueno, tiene que, en el caso del sistema público, pues tiene que acercarse al médico general, y ese es otro problema. ¿Cuántos cursos hemos hecho para capacitar a nuestros médicos sobre COVID persistente? Luego, si se detecta una anomalía, por ejemplo, respiratoria, pues debería ir a un médico general, a un médico familiar, y luego él le dirigirá a un especialista, a un, por ejemplo, endocrinólogo, si es el problema de la tiroides, el páncreas, si es una diabetes, o a un internista. Si es que tiene problemas respiratorios, pues deben habilitarse clínicas para en rehabilitación cardiopulmonar. Debe entrar ahí el cardiólogo, el fisioterapista, el experto en terapia respiratoria. Es decir, se deben conformar grupos para rescatar a estos pacientes, para rehabilitar, que también es salud pública, ¿no? La rehabilitación es también prevención de enfermedades a largo plazo.
Quizá estuvimos muy concentrados en el COVID, eso está bien, pero es momento de que pensemos realmente en las consecuencias que está dejando el COVID, en cuanto también a salud mental, lagunas mentales, déficit de atención en niños, pues realmente estamos quizá ocultando varios de los problemas que ha dejado esta pandemia, como le decía, por dejar que la gente se infecte. Ahorita estamos gozando de lo que la gente se infectó en enero y febrero, que discutíamos aquí mismo, que no debíamos dejar que pase, pero definitivamente vamos a tener consecuencias a largo plazo de no haber contenido efectivamente esta pandemia. Bien, muchas gracias por ilustrarnos. Seguiremos hablando de esto, porque tema de salud, más allá del COVID y también del COVID, está de por medio la salud pública en el Ecuador y la necesidad de un plan integral de salud. Muchas gracias al doctor Alberto Narváez y al doctor Damián Simancas, epidemiólogos y académicos. Muy buen día. Buen día, saludos a todos. Buen día, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. 7:34 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos con el señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, algunos temas y casos de interés desde el abogado del Estado. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El nuevo precio de la gasolina super de 92 octanos será de $4.49 por galón a partir del 12 de mayo y hasta el 11 de junio, según Petroecuador. El precio sugerido de la gasolina super hasta el 11 de mayo